ver directamente en las fuentes cuáles son los hechos históricos que fueron cumpliendo la profecía. Hoy vamos a tratar de estudiar la profecía y especialmente ver el cumplimiento de la profecía de la historia para entender qué es lo que pasó. Porque Dios nos dijo que tendríamos que ver qué pasó en la historia para comprender lo que está pasando ahora. Y por supuesto, Satanás trataría de impedir que lo viéramos. Entonces, esta segunda parte, el título que le pusimos es Viendo el cumplimiento de la profecía de la historia. Y hay una introducción para que entendamos cómo vamos a estudiar la Biblia y cómo vamos a ir a ver justamente el cumplimiento de la profecía de la historia. Entonces, para que la luz de la palabra profética más segura brille en el lugar oscuro y con su luz podamos ver dónde estamos, porque cuando estamos oscuras no sabemos dónde estamos, ni dónde estamos pisando, y ver a dónde debemos ir, y ver iluminado el camino, que como Dios nos dijo que el clamor de medianoche debe iluminar. Para poder empezar a recorrerlo, primero debemos estudiar y comprender la profecía. Ahora, si no estudiamos la profecía, como dice Elena, si no esforzamos nuestras mentes, nunca la vamos a comprender. Entonces debemos estudiar y comprender la profecía. Debemos entender cuáles son los periodos proféticos que se debían suceder unos a otros, como los periodos de las 7 iglesias. Entonces Jesús habla de las 7 iglesias. Y esos justamente son cosas que debían suceder. O sea, tendrían que haber periodos proféticos donde se cumplieran todos los eventos anunciados. O los periodos de los 7 sellos. Y debemos identificar cuáles son los eventos que debían suceder en cada etapa del cumplimiento de la profecía y que en nuestro tiempo ya son parte de la historia. Porque una cosa es escuchar la profecía del Apocalipsis en tiempo de Juan y otra en nuestro tiempo, cuando pasaron casi 2000 años. Y la mayoría de todo el anuncio de la profecía se cumplió. Y solo quedan los eventos que tienen que cumplirse en la última generación. Y después de eso, entender las profecías, debemos ver en la historia cuáles fueron los hechos con los que se cumplió la profecía, porque ya pasó, para poder entender en forma precisa y exacta cuál es el significado de cada uno de los símbolos de la profecía, cuál es el antitipo exacto de cada símbolo de la profecía. Por ejemplo, ¿cuál fue el antitipo de Balaam? Porque Jesús dice que en el tiempo de Pérgamo habría personas que harían la obra de Balaam y ayudarían al rey enemigo a hacer algo que sería muy dañino al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál fue el antitipo de Balaam? ¿Quién fue Balaam? ¿Quién hizo esa obra cuando llegó el tiempo de la apostasía? Y tendríamos que poder verlo en la historia. ¿Cuáles fueron, como dice Jesús, las cosas sacrificadas a los ídolos que usó Balaam para preparar la comida y la bebida con la que el rey enemigo lograría hacer que el pueblo de Dios comiera de cosas sacrificadas a los ídolos y cometiera fornicación, adorando a otros dioses? ¿Cuáles son? Ahora, pasó en la historia. Simplemente tenemos que ir a la historia y buscar hasta encontrar cuáles son esas cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, cuando vamos y encontramos y vemos, nuestros ojos se van a abrir y vamos a ser probados, porque vamos a ver cosas que no nos imaginamos. Ahora, ¿quién fue Balac? El antitipo de Balac, el rey enemigo que sedujo a Balaam. O sea, ¿cuándo fue eso? ¿Y quién fue? Y tenemos que verlo en la historia. ¿Quién es Jezabel? Porque Jesús habla que cuando llegara el periodo posterior, el de Teatira, cuando Balaam hubiera cumplido su obra, Jezabel, que es el antitipo de la sacerdotisa de Baal, que se casó con Acab, el rey de Israel, y le enseñó al pueblo de Dios a adorar a Baal. Hay otro micrófono abierto, por favor, está acoplando. Haría una obra en medio del pueblo de Dios. ¿Quién es Jezabel? Y tenemos que ver en la historia. ¿Y cuál es la doctrina de Jezabel? O sea, ¿cuál es la doctrina que enseñaba Jezabel? Y tenemos que ver la historia, claramente. Entonces, a ver, todo esto es historia. A ver, ¿por qué no lo conocemos claramente? ¿Cómo puedo aumentarme el volumen? Porque no lo... a ver, hay alguien que dice, ¿quién pide aumentar el volumen? Cerrar el micrófono y aumentar el volumen de tu PC o de tu teléfono,
pero cerrá por favor el micrófono. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Jezabel? Y eso implica qué cosa. Si Jezabel es profetisa de Baal y sacerdotisa de Baal, quiere decir que ahora adora a Baal. Ahora, entonces, ¿cuál es el Baal moderno? El Baal cristiano. ¿Cuál es la imagen de Baal a la que adora Jezabel? Entonces, porque la Biblia anunciaba que iba a pasar. ¿Cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Definida en la doctrina de Jezabel. O sea, tenemos que verlo. Ahora, cuando veamos eso, y justamente entenderemos cuál es el significado de estos símbolos, y por supuesto seremos probados. Esto es lo que Dios le mostró a Elena que debemos hacer para comprender los eventos que estarían sucediendo en nuestro tiempo. O sea, sin ver en la historia todo esto y entender claramente qué pasó, no entenderíamos qué está pasando ahora, ni en nuestra iglesia, ni en el mundo. Y le mostró que cuando empezaran a brotar las hojas de la higuera y los eventos que debían cumplirse en la última generación se empezaran a cumplir delante de nuestros ojos, cuando se desplegara el rollo, entonces lo que estaba anunciado fuera abierto y lo viéramos y entendiéramos, entonces comprenderíamos plenamente el significado del mensaje del tercer ángel. Porque como ya dice en ese tiempo, no lo entendían plenamente. Ahora, pero cuando el anuncio de la profecía se cumple, ahí lo vemos. Y lo mismo pasa con las profecías que se cumplieron antes. Cuando se cumplió el anuncio de la profecía de la obra que haría Balaam, y por supuesto los cristianos que estaban en ese tiempo entendieron claramente de qué hablaba la profecía. Cuando vieron la obra que hacía Jezabel, entendieron claramente. Ahora, pero esos cristianos no están vivos, fueron asesinados para que no fueran testigos. Pero nosotros podemos llegar a entender lo que pasó. Y vamos a ver con nuestros ojos lo que se cumple en nuestra generación, y ahí seremos probados. Dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, es un deber, para estudiar las operaciones de la providencia y los grandes movimientos de reforma, y para comprender, porque si no vemos la historia no vamos a comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Entonces, si vemos lo que pasó en la historia, entendemos claramente, vamos a abrir los ojos y vamos a ver cosas que no veíamos. Vamos a ver cómo se están ordenando las naciones para el conflicto final de la controversia. Y esto es interesante, la próxima cita dice: la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Pero fíjense lo que dice, todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto. Ahora, nosotros entendemos algo, como por sombras, pero cuando se vea la realidad, ahí se va a comprender. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. Pero cuando se cumpla la profecía, ahí tenemos frente a nuestros ojos cuál es el significado claro, el antitipo de los símbolos, o sea, qué simbolizaba la profecía, qué pasa. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. O sea, cuando se despliega el rollo y se cumple ese evento delante de nuestros ojos, y estamos frente a un hecho muy importante. Ahora, por ejemplo, Dios le mostró que en este tiempo se unirían en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta para adorar al dragón, y ese evento nos mostraría claramente cuál es la imagen del dragón a la que la bestia, a la que la profecía identifica como la imagen de la bestia. La imagen, el ídolo al que adorarían juntas la bestia y el falso profeta. Y fíjense lo que dice ella. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, porque Dios le mostró que desde el tiempo de la apostasía adoraban a Satanás, pero lo llamaban a Jesús. Y al que en medio de la iglesia católica se postraba ante el Papa y los sacerdotes, ante las imágenes que adoraban, adoraba a Satanás. Y dice Elena, y esta es la religión que los protestantes. La religión es la adoración de un Dios. ¿A quién adorarían los protestantes? Al mismo Dios que Roma. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Serían una única religión. Adorarían al mismo Dios. Pero la profecía dice que adorarían al dragón. Y fíjense esta otra cita que es muy interesante, que está también en Evento de los Últimos Días. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará
antes de la terminación del tiempo de gracia. Ahora, ¿antes de la terminación de cuál tiempo de gracia? El nuestro, está hablando de nuestro tiempo de gracia. No del tiempo de gracia de todo el mundo, sino está hablando de nosotros. Ahora, pero nosotros a veces asociamos justamente por costumbre a la formación de la imagen de la bestia cuando en Estados Unidos se forma una bestia que va a ser imagen de la bestia romana. Pero ella no está hablando de esto, está hablando de la imagen de la bestia del mensaje del tercer ángel. Porque la bestia que sube de la tierra va a obligar a todos los hombres no a adorarla a ella, sino a adorar a la imagen a la que adora la bestia, la otra bestia. Al Dios de la bestia nos va a hacer adorar. Ahora, pero esta imagen va a quedar definida, va a ser clara frente a todos nosotros antes de la terminación de nuestro tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, para el pueblo adventista, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Fíjense, esto pasa en el tiempo de nuestra prueba. Y nuestra prueba, cuando termina el tiempo de nuestra prueba y estamos sellados, recién ahí empieza el tiempo de angustia, y recién ahí se va a poder formar una bestia en Estados Unidos, que va a ser una imagen de la bestia romana. Pero antes de que llegue justamente el tiempo de angustia, se tiene que formar la imagen, tiene que quedar formada la imagen a la que van a adorar juntas la bestia y el falso profeta. Ahora, ese evento quedaría definido cuando se unieran en puntos comunes de doctrina y ellos dijeran cuál es el Dios común al que adoran. Ahí nuestra fe sería aprobada. Por eso, antes del comienzo del tiempo de angustia, antes que se termine el tiempo de gracia para el pueblo adventista, antes que que Dios empiece a soltar los cuatro vientos y llegue el tiempo de los juicios destructores de Dios, cuando la imagen hubiera sido formada, y este es un ídolo, y lo hubiéramos identificado claramente en la historia, todos los adventistas del séptimo día seríamos despertados y probados. Entonces Dios nos enviaría a ¿quién? Como él dice al profeta Elías. Y al escuchar cuál es el significado claro y exacto del mensaje de los tres ángeles, porque cuando se hubiera desplegado el rollo lo entenderíamos claramente, junto con el significado claro y directo del mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea, el que producieron zarandeo en medio del pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia remanente sería aprobado y quedaría definido su destino eterno. Porque fíjense, estos dos mensajes van juntos. Porque cuando entendiéramos el significado claro y directo del mensaje del tercer ángel, o sea, del mensaje del primer ángel que tiene el Evangelio eterno, del segundo, que dice que cayó Babilonia, porque le dio a beber a todas las naciones, y no queda ninguna que no haya bebido su vino, y el mensaje tercero que nos dice que si adoramos a la bestia y a su imagen, ahora no a Estados Unidos, porque nadie va a adorar a Estados Unidos, sino a la imagen, al ídolo que adora a la bestia, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro nombre va a ser borrado del libro de la vida. Entonces, cuando eso pasara, cuando se hubiera formado la imagen de la bestia, el pueblo de la iglesia remanente sería aprobado y quedaría definido su destino eterno. ¿Por qué? Porque estaríamos viendo hechos que nos mostrarían claramente cuál es el cumplimiento de la profecía, porque se desplegó el rollo. Ya está definido el ídolo al que adora la bestia y el falso profeta. Y entonces, como dice Elena, habría que mostrarle a la gente dónde estamos en la historia profética, porque habríamos visto la señal de los tiempos y podríamos explicarle claramente cuáles son los eventos cumplidos, hasta dónde se cumplió la profecía, porque ordenamos todos los eventos y cuáles faltan y qué es lo que estamos viendo. Y entonces Dios nos mandaría al profeta Elías, como dice, antes que venga el día de Jehová, antes que empiece el tiempo de angustia, porque es el tiempo de nuestra prueba y estaríamos viendo la imagen. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de Elías? Y en este tiempo sería algo así. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si la imagen a la que adora la bestia es Dios, id en pos de ella. Ese es el tema. Y en Joel 2.1 Dios nos dice que hay que tocar trompeta donde, en medio de su pueblo. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, en medio de mi pueblo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. A ver, ¿cuál es el resultado de esta obra? Como dice Isaías 52, del 6 al 10, su pueblo volvería a saber su nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, dice Dios, porque yo mismo que hablo, yo mismo que estoy hablando, aquí estaré presente.
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, del que predica el Evangelio eterno, que es el Evangelio del reino de Dios, como dijo Jesús. Y será predicado este Evangelio del reino, cuando lo recuperen. Y entonces vendrá el fin. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. O sea, todos van a ver que los lugares asolados son reedificados y Jehová vuelve a llevar a sus hijos a la cima del monte Sión, a su templo, al lugar de su santuario, porque el lugar santuario de Dios que fue echado por tierras tiene que ser reedificado. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Le está hablando su pueblo. Jerusalén es la iglesia remanente, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido, porque Jerusalén es un símbolo de los redimidos de Dios, de su pueblo. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Pero primero, Jehová tiene que llevar a Sión a su pueblo, y tiene que estar reinando con ellos. Y como dice Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie, ¿dónde? Sobre el monte de Sión. Y con él 144.000, a los que Jehová había llevado a Sión, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y en Joel, justamente, también hay una clara referencia a esto. Porque primero se toca trompeta en Sión, no en las otras naciones. Y el resultado de todo esto es que su pueblo va a conocer de nuevo a Dios, va a ser parte del pueblo que conoce a Jehová, a su Dios. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, después de que haya un pueblo entendido que conoce a su Dios, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, porque este es el fuerte pregón, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. Y esto es un símbolo de lo que Elena de White llama los juicios destructores de Dios. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, este evento, que los primeros adventistas pensaron que se había cumplido antes de 1844, va a ocurrir en el futuro, cuando haya comenzado el fuerte pregón, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, cuando ya no va a haber gracia, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces viene el fuerte pregón y todo el pueblo que está en Babilonia y deja de adorar a Baal e invoca el nombre de Jehová, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Y quién estará en Jerusalén y en la cima del monte Sión? Los 144.000, que ya van a ser parte de la esposa del Cordero. Por eso durante el fuerte pregón, el espíritu y la esposa dicen ven. Pero ¿quién es la esposa? Nadie es parte de la esposa del Cordero antes que Jesús confiese su nombre en la boda del Cordero. Porque los primeros a quien Jesús va a confesar delante de su Padre y de sus ángeles van a ser los 144.000 sellados del pueblo de Dios, de la iglesia adventista. Ahora, fíjense, cuando se hubiera formado la imagen de la bestia, llegaría el tiempo de nuestra prueba. Hay un micrófono abierto, por favor. Por esa causa, este es un tiempo solemne para el pueblo de Dios, porque cuando empiece el tiempo de angustia, nuestro destino eterno ya habrá quedado definido. Y eso Dios nos mostró claramente. Con su respuesta al llamado de Dios, cada uno de nosotros, cada una de las vírgenes adventistas, habrá elegido cuál será su destino eterno. Como dice Elena, y casi todos los conocemos estas citas. Esta está en Primeros Escritos, página 71. Ella dice, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente, ¿qué cosa? La imagen de Jesús. ¿Cuándo? Antes del tiempo de angustia, antes que Dios empiece a soltar los vientos, derrame la lluvia tardía y tengamos que predicar el fuerte pregón.
vi que muchos descuidaban la preparación necesaria y Dios se encargó de decirnos cuál es la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Dice, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado, ¿qué cosa? La preparación necesaria, no se habían preparado. ¿Por qué? Porque estaban engañados, creían que no era necesario. Y por lo tanto, no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos hermanos que piensan que no es necesario prepararse. Ahora, y hay otros que predican que es imposible reflejar plenamente la imagen de Jesús hasta que en la segunda venida nuestro cuerpo deje de ser el que es. Y lo predican desde el púlpito. Ahora, pero dice Elena, vi que nadie podrá participar del refrigerio, no podrá recibir la lluvia tardía y predicar el fuerte pregón, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre todo palabras y obras malas. Ahora, si es así, tiene que ser posible triunfar. Y debe ser parte del Evangelio Eterno. Y el Evangelio Eterno nos tiene que mostrar cómo triunfar. Pero el pueblo adventista no había recuperado ese conocimiento. Pero en la última generación sí tendríamos que conocerlo, porque si no, no podríamos recorrer el camino que lleva a la ciudad de Dios. Y el clamor de la medianoche tiene que iluminar ese camino. Lo tenemos que ver. Y en Primeros Escritos, páginas 32 y 34, ella cuenta lo que vio. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y el sábado es un símbolo del Evangelio del Reino de Dios, del que entró en su reposo. Ahora, Dios le estaba mostrando que cuando llegue el tiempo de angustia, ahí vamos a predicar plenamente el sábado. El verdadero Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios en el mundo entero. Y esto, dice Elena, enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Quiénes son los adventistas nominales? En ese tiempo ellos pensaban que eran los adventistas que no habían creído en el mensaje del tercer ángel. Pero Dios les estaba mostrando lo que pasaría en el tiempo del fin, con nosotros. Hay un micrófono abierto de nuevo, por favor, si alguien se fija quién es. Entonces, ¿quién se va a enfurecer? Por supuesto, la bestia del falso profeta, porque yo va a predicar fuerte pregón, diciéndole al pueblo de Dios que salga en medio de ellas. Y a los adventistas nominales. ¿Quiénes van a ser los adventistas nominales? Los que no hayan recibido el sello de Dios y su nombre está escrito en los libros de la Iglesia Adventista. A eso se refiere. Los adventistas que no se hayan preparado, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces, todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, porque ese pueblo a predicar la verdad iba a ser muy clara la verdad, salieron ¿de dónde? De Babilonia y sufrieron las persecuciones con nosotros. O sea, es tiempo de persecución y el Evangelio va a ser predicado en el mundo entero en medio de la persecución. Y en Primeros Escritos, página 85 a 86, Elena explica que el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. El tiempo de angustia no se refiere a eso, porque el tiempo de angustia empieza antes. Empieza cuando viene la batalla de Armagedón y hay que predicar fuerte pregón, y esa es la parte más dura del conflicto. Porque cuando llegue el tiempo de las plagas, el pueblo adventista habrá terminado su misión, porque habrá llegado al fin y ya está, no estará más predicando. Entonces, si se lee en el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. ¿Por qué? Porque tiene que seguir oficiando a favor del pueblo que está en Babilonia para el perdón de los pecados conscientes y después de los de ignorancia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. ¿Cómo se van a airar las naciones? Estableciendo las leyes que Dios le mostró a Elena que iba a establecer. La ley dominical pasiva y la activa en todos los países. Aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, fíjense, descenderá la lluvia tardía, no ahora. ¿Cuándo? Al comienzo del tiempo de angustia. ¿Y quién la va a poder recibir? El que haya recibido el sello de Dios.
Y para recibir el sello de Dios, ¿qué tiene que recibir? En este tiempo tiene que recibir la lluvia temprana que lo va a preparar. Ahora, pero en el tiempo de angustia, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder extraordinario al fuerte clamor o al fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 posteriores plagas serán derramadas. Y ella es clara. Por ejemplo, en esta próxima cita dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. O sea, hay muchos eventos del Apocalipsis que son futuros. Por ejemplo, las trompetas, dice. En el tiempo de angustia sonará una trompeta tras otra y después una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Por eso ya dice, y es clara, ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación, su tiempo de gracia. ¿Cuál es nuestro tiempo de visitación? ¿Cuál es el tiempo aceptable? Hay muchos que todavía no han escuchado, dice, la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, que identifica claramente como las 4 primeras trompetas, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras, dice, la puerta se ha cerrado. ¿Para quiénes? Para los que fueron llamados y no quisieron entrar. Entonces, es claro, por eso nosotros sabemos que nuestro tiempo de procesamiento es ahora, antes del tiempo de angustia. Y cuando Dios le muestra que la imagen de la bestia se va a formar en el tiempo de nuestra prueba y que vamos a ser probados viendo cuál es la imagen de la bestia, entonces tenemos que abrir los ojos, porque esa imagen ya se formó y vamos a ser probados viéndola. Y esta otra cita es muy clara también. Dice ella, cuando los que no crean la verdad, ahora, fíjense, para no creer la verdad hay que escuchar el mensaje de cuál es la verdad y hay que rechazarlo. Hay que escuchar el mensaje de Elías, hay que escuchar el mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea, hay que escuchar y entender cuál es el evangelio eterno. Pero cuando los que no crean la verdad, y los primeros que lo van a escuchar son los adventistas del séptimo día, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados, porque ¿quiénes van a ser dejadas en medio de la oscuridad de la noche? Las vírgenes insensatas, que no tengan fe en la luz de sus lámparas, para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, porque van a creer a la mentira y van a adorar a la bestia a su imagen. Entonces, la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla y todos los hijos de Dios. Fíjense, después de que nosotros seamos dejados, si no recibimos el sello de Dios, no nos preparamos, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Por eso es claro, hay 2 periodos de prueba y sellamiento. Hay 2 cosechas. La primera cosecha se hace en el campo de padre familia, en la iglesia remanente. Y la segunda, en el pueblo que está en Babilonia. Por eso tenemos que ir a sembrar, a predicar el evangelio eterno a todos los hijos de Dios que están en medio de Babilonia. Y en ese tiempo, como dice Elena en la próxima cita, el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba de oportunidad, y ya pasó, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11, porque es la última hora, habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Ese es el tiempo cuando el Espíritu de la esposa llamará al pueblo que está en Babilonia a salir de Babilonia y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, únase al Espíritu de la esposa y sea el obrero de la hora 11. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y como dice Elena, estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia triunfante. Y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Entonces es importante que nosotros podamos ver qué pasó y podamos ver también cuando se forma la imagen de la bestia, porque viendo eso, esa luz va a ser tan clara que no va a haber duda, en nadie va a quedar ninguna duda
de qué es lo que está pasando y cuál es la verdad. Entonces, pero, como lo estudiamos ayer, al hacer eso, simplemente vamos a ver cuál es la imagen de la bestia. Cuál es la imagen a la que Dios nos dice que no adoremos. No vamos a conocer la verdad. Para conocer la verdad vamos a tener que arreglar nuestras lámparas. Y lo que vamos a empezar es estudiando la profecía de las 7 iglesias para ver el cumplimiento de la profecía de la historia. En la visión del gran conflicto, Dios le mostró en Ajuay cómo Satanás se preparó para hacer guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis, porque no quiere que oigamos esas palabras, para que no abramos los ojos. Y lo hizo cambiando la historia, para ocultar cuál fue el cumplimiento de la profecía en la historia, buscando ocultar la existencia de la iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo. Porque, ¿qué tiene que hacer Satanás? Que creamos que la iglesia de Roma es la verdadera iglesia y que no hubo otra, y que es la iglesia apostólica, pero es mentira, porque la iglesia de Roma nació, la que nosotros conocemos como iglesia universal o católica de Roma, nació en el siglo IV. Y antes la única que existía es la verdadera iglesia de Cristo, y la verdadera iglesia de Cristo siguió existiendo mientras Dios la sostuvo como él había anunciado por 1260 años. Entonces, Satanás y por supuesto sus siervos buscan ocultar la existencia de la iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo, y los actos de persecución de su iglesia, de la iglesia de Satanás, su sinagoga de Jezabel, en contra de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que hay una iglesia que persigue a otra, sabemos que hay dos. Y entonces vamos a preguntar, ¿cuál es la verdadera? Y Jesús fue claro, el que persiga ese y mate, no conoce al Padre ni lo conoce a Él. No es su iglesia. Como Dios le mostró en Ajuay para poder enseñar a sus nuevas doctrinas, los sabios de Roma también no solamente cambiaron la historia, sino cambiaron las palabras de la Biblia, creando la Biblia católica, a la que Jesús llama e identifica los cadáveres de los dos testigos, a los que Lutero encontró en medio de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma de Egipto. Porque ¿cuál es nuestra Biblia? La Biblia de la Iglesia Reforma. La Biblia que Lutero encontró y sacó de Roma. Pero esa Biblia, a Jesús le llama esa Biblia los cadáveres de los dos testigos. Y le mostró a Elena por qué los llama así. Y por supuesto, para que solo quede la Biblia católica y para que solo queden los registros históricos que Roma inventó, o que quiso que quedaran, tuvo que quemar todo lo que hacía referencia a justamente la verdad, y también quemaron todos los ejemplares de la Biblia verdadera de los dos testigos, a la que declararon herética. Entonces, fíjense lo que Dios le mostró a Elena en la visión del gran conflicto, para ayudarnos a nosotros a entender qué pasó, pero tendríamos que comprobarlo. Primeros Escritos, página 214. Dice Elena, me fue mostrado un tiempo en el que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa. ¿A quiénes mataba Satanás y Jezabel? La ramera que estaba sentada sobre él, a los verdaderos cristianos, porque querían conservar la pureza de su religión y no aceptaban la religión de Jezabel. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para traerla de la tierra. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían los dos testigos en sus manos y profetizaban esos dos testigos, estaban vivos. Y esa era la Biblia verdadera. Y dice Elena, a la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos, fíjense, todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados, porque Roma la odiaba. Roma jamás iba a guardar una copia de la Biblia la verdadera. La odiaba y todos los ejemplares que encontraba los quemaba. ¿Qué pasaba? Los verdaderos cristianos conservaban y se preocupaban de proteger esa Biblia. Por eso los valdenses, los últimos que quedaron de la iglesia primitiva, lo que hacían era copiar constantemente esos ejemplares para que no se perdiera el conocimiento de la verdadera Biblia, hasta que Roma los asesinó a todos y quemó justamente los ejemplares que ellos tenían. ¿Y qué hicieron además de quemar la verdadera Biblia? Esto también está en Primeros Escritos, página 220 al 221. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué hicieron?
Cambiaron las palabras ¿de qué? De la Biblia. Y esto es lo que Dios le mostró a Elena, para que entendiéramos que en nuestras Biblias están las palabras de los sabios de Roma, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Entonces, ¿qué hizo Roma? Cambió las palabras de la Biblia para reflejar en nuestras Biblias, que es la que Lutero sacó de Roma, su tradición, sus doctrinas. Ahora, por eso Jesús llama a nuestras Biblias los cadáveres de los dos testigos. Y uno, cuando escucha esto, lo primero que hace es sorprenderse. ¿Pero cómo? ¿No es toda la escritura inspirada por Dios, como Pablo le indica a Timoteo? Sí, claro que sí. La verdadera Biblia es toda inspirada por Dios. ¿No tenemos la palabra profética más segura? Por supuesto que sí. Ahora, la palabra profética más segura, como saber, anunciaba esto. Acá simplemente Dios le está mostrando a Elena cómo se cumplió lo que él había anunciado. ¿Y qué pasa con nuestras Biblias? ¿Tienen las palabras de Roma? Sí. Y por eso vamos a ver, cuando arreglamos nuestras lámparas, vemos claramente y podemos identificar claramente cuáles son las partes que cambió Roma. ¿Por qué? Porque Roma las usa para enseñar sus doctrinas y estudiando el resto de la palabra de Dios podemos ver que eso es mentira, que es una mentira, porque contradice el resto de la palabra de Dios. Entonces Dios nos dijo cómo arreglar nuestras lámparas, para no creer en la mentira. Porque si nosotros tomamos nuestras Biblias y cuando arreglemos nuestras lámparas lo vamos a ver, y vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, porque para encontrar la verdad tenemos que arreglar nuestras lámparas, vamos a identificar claramente cuál es la verdad y cuál es la mentira, porque Dios nos dijo cómo hacerlo. Y por eso, dice Elena, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, esa es la primera clave. ¿Por qué? Porque cuando alguien cambia un texto de la Biblia, como toda la palabra inspirada por Dios es coherente, si uno cambia un texto, ese texto va a contradecir al resto de la Biblia. Entonces, ¿cómo tenemos que estudiar la palabra de Dios? En conjunto, como Jesús la enseñó a los discípulos. Por ejemplo, cuando les explicó quién era Él, mostrándoles en todas las escrituras, empezando la ley de Moisés, los salmos, los profetas, todo lo que de Él decía. Y ese, nosotros queremos encontrar al verdadero Jesús. ¿Cuál es la puerta estrecha? ¿Cuál es la verdadera puerta? Tenemos que hacer lo que Jesús hizo, tenemos que seguir ese camino. Entonces, dice Elena, vi que la palabra de Dios en conjunto, aunque sean los cadáveres, y esa es la única Biblia que tenemos, y para nosotros es preciosa, porque de esa lámpara, cuando lo arreglemos, va a salir la luz que va a iluminar nuestro camino a la ciudad de Dios. Justamente, ¿cómo la arreglamos? Teniendo en cuenta, como dice Elena, todo lo que dice, en conjunto. Es una cadena perfecta. Fíjense, es perfecta. Entonces, cuando alguien trata de cambiar un eslabón y poner otra cosa, y es fácil de detectarlo, porque es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Entonces, por eso Dios nos dice que los verdaderos buscadores de la verdad, porque el pueblo antista es el pueblo encargado de recuperar el conocimiento de la verdad. Nosotros, si realmente tenemos hambre y sed de justicia y somos verdaderos buscadores de la verdad, no vamos a errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Entonces, ¿por qué tenemos que arreglar nuestras lámparas? Porque Roma enseña sus doctrinas con nuestra Biblia. ¿Y se puede enseñar la doctrina de Roma con nuestra Biblia? Por supuesto que sí. Ahora, pero si arreglamos con nuestras lámparas, vamos a ver que esas doctrinas que enseña Roma son falsas. Y por eso, para entender cuál es la verdad, hay que arreglar nuestras lámparas. Si no arreglamos nuestras lámparas, nunca podríamos llegar a saber cuál es la verdad. Esta es la razón por la cual, o por la que con la Biblia católica, Roma puede enseñar sus falsas doctrinas. Y un sacerdote lee los versículos que Roma misma cambió frente a un católico y después de leer eso que le dice, palabra de Dios. Ahora, ¿puede Roma perdonar pecados? Y lee los versículos donde en la boca de Jesús aparece que Él le da autoridad a quién, a sus discípulos y por consecuente a la iglesia de perdonar pecados. Pero eso es falso, porque ningún hombre puede perdonar pecados. Y
Para entender qué significa perdonar pecados, tenemos que entender el Evangelio eterno y entender todo el proceso de nuestros pecados en el santuario y quién perdona nuestros pecados. Por eso es muy importante entenderlos, porque parte del Evangelio eterno. Ahora, pero Roma, con nuestras Biblias, enseña sus falsas doctrinas. ¿Cuáles? Todas. Enseña la existencia del infierno, del tormento eterno en el infierno, de un juicio inmediato después de la muerte, donde se define si vamos al infierno, al purgatorio, cualquier lado. Y todo eso lo enseña con nuestras Biblias porque puso esas palabras en la boca de Jesús. La inmortalidad del alma, etc. Ahora, esta es la razón por la que, para conocer la verdad y no creer a la mentira, nosotros deberíamos arreglar nuestras lámparas, cada uno de nosotros. Dado que nuestra Biblia es la Biblia que Lutero encontró y sacó de Roma, es la Biblia católica, son los cadáveres de los dos testigos. Y tenemos que tenerlo claro, nuestra Biblia es la Biblia católica, es la Biblia que el Papa Dámaso mandó compilar y basada en la traducción que empezó a hacer Jerónimo Stridón, cambiando las palabras de la Biblia. Esa es nuestra Biblia. Ahora, ¿pero qué pasó además? No solamente hizo eso, Roma dice. Fíjese, esto está en El conflicto de los siglos, página 66, lo que Dios le mostró a Elena en la visión del gran conflicto, dice. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas de su existencia. O sea, ¿qué pasó? Satanás y Roma trataron de eliminar de la historia la existencia de la verdadera iglesia de Cristo, para decir que Roma es la iglesia apostólica. Y pocas son las huellas de su existencia, o sea que existía otra iglesia, la que Roma perseguía, que puede encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. Ahora, ¿qué le muestra a Dios? Las únicas huellas que van a encontrar que quedaron de la verdadera iglesia de Cristo las van a encontrar en las acusaciones de sus perseguidores. ¿Por qué? Pues Roma borró todo lo otro, la historia, porque escribió la historia diciendo que ella era la iglesia de Cristo. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. A quien asesinó a las personas y quemó todos sus escritos para que no quede registro. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarles la vida, al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. ¿Cómo llamaba Roma a los que llamaba herejes? Disidentes. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en usar esa palabra. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Y esto es lo que pasó en la historia. Por eso Dios nos advierte para que nosotros, al estudiar la historia y tratar de ver en la historia qué pasó, sepamos cómo estudiarla, qué buscar. Como podemos ver, Roma destruyó todo lo que ella consideraba herético y se oponía a sus doctrinas, decretos y dogmas, incluyendo a todos los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, hasta que los persiguió, hasta que los asesinó a todos y logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y también a todos los ejemplares de sus Biblias los destruyó y de sus escritos. Y a todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Por esa causa, las huellas de la existencia de la verdadera iglesia de Cristo solo podemos encontrarlas en los pocos escritos que se conservaron con las acusaciones de sus perseguidores. ¿Y cuáles se conservaron? Los únicos que Roma no puede destruir son los que se conservaban como parte de la compilación de los edictos y las leyes romanas, porque la ley romana hacía eso. Y entonces los que se conservaron son los edictos de la bestia romana en los que se manda perseguir y exterminar al pueblo de Dios, siendo el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo uno de los más claros. Están los edictos de Diocleciano, cuando se desató la persecución, que comenzó en el año 3.3 y terminó en 3.13, los 10 últimos años de Esmirna, y después viene justamente los edictos por los que
la ramera se sienta sobre el pueblo romano y manda asesinar a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, como para que se conservasen, dado que en ese tiempo no existía la imprenta, los escritos debían ser guardados en lugares apropiados y copiados permanentemente, como hacían los judíos con los libros del Antiguo Testamento, como hicieron los valdenses con la Biblia verdadera. Y luego de terminar de quebrantar los santos del Altísimo, que resguardaban las copias sin corrupción de los dos testigos, como Dios le mostró a Elena, Roma conservó solo los textos que a ella le interesaba conservar, los que se encuentran en sus bibliotecas, universidades y monasterios, donde los encontró Lutero. ¿Y qué encontramos en medio de Roma? Porque no hay otro lugar donde encontremos una copia de la Biblia. Múltiples manuscritos en griego y en latín, que son copias de los primeros ejemplares de la Biblia católica, creada por, ellos llaman, San Jerónimo, siguiendo la orden que le diera el Papa Dámaso en el año 382 después de Cristo. La Biblia con la que Roma pretendía combatir la herejía de los miembros de la iglesia primitiva. Entonces quería tener una Biblia que combatiera a los herejes y a su Biblia, y que reflejara sus doctrinas, para decir, palabra de Dios. Y, por supuesto, conservó los supuestos manuscritos de los miembros de la iglesia cristiana en los primeros siglos, que contrariamente a los escritos de los herejes de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, que fueron quemados, apoya las doctrinas y la tradición de Roma. Por eso Roma muestra algunos escritos supuestamente de cristianos del siglo I o del siglo II, que indican que ellos guardaban el domingo, o muestran que adoraban a la imagen a la que adora Roma, etc. ¿Qué? Sí, eso dicen sus escritos. Ahora, al estudiar el cumplimiento de la profecía en la historia, vamos a tener en cuenta estos hechos y, como Jesús nos indicó, para llegar a tener oídos para oír y para poder entender el resto de las profecías del Apocalipsis, vamos a empezar a estudiar cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. Entonces, fíjense, Jesús es claro. ¿Qué dice en cada mensaje a las 7 iglesias? 7 veces dice lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si quieren tener oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje a la iglesia de Éfeso, a Esmirna, le dice lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Tiatira, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Filadelfia, que es justamente al remanente de la iglesia de Reforma, porque este es el mensaje para el pueblo adventista, que le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Este es Sardis. Y que termina diciéndole: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al ángel de Filadelfia, ¿qué le dice? El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a reedificar con él los lugares asolados, lo voy a hacer parte del templo de Dios. Va a recibir el Espíritu Santo de la promesa y va a ser hecho parte del templo de Dios como los discípulos en Pentecostés. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Va a ser parte del templo y de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Porque va a recorrer el camino angosto que Dios le mostró a Elena. Va a llegar al final, va a entrar por las puertas de la ciudad y va a ser parte de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina diciendo el ángel de la visión lo mismo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué nos dice? ¿Quieren tener oídos para oír? Oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Así termina el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, y siguiendo su consejo, en nuestro estudio nosotros trataremos de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso nuestra oración es que Dios nos guíe y nos guarde, que Jehová nos guíe y nos bendiga y abra nuestros ojos ahora que vamos a estudiar la profecía de las 7 iglesias. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio, por supuesto. No lo vamos a terminar hoy, pero era importante entender qué es lo que pasó para entender cómo vamos a estudiar la Biblia y cómo vamos a estudiar la profecía. En este caso estudiamos profecía, por eso lo que vamos a hacer es buscar en la historia, encontrar en la historia y ver en la historia cuáles son los eventos
con los que se cumplió la profecía, y especialmente la profecía de las 8 iglesias. Y el Apocalipsis empieza mostrándonos que habría una guerra del dragón a la iglesia primitiva. Entonces, ¿cuándo vino Jesús? Jesús vino aquí al comienzo del siglo I, en medio del tiempo de la ira, porque el tiempo de la ira había llegado sobre Israel, como Dios lo definió en Isaías, cuando Asiria invadió el reino del norte. Y eso ocurrió en el año 723 a.C. Y ahí empezó el tiempo de la ira. Y ahí se manifestó el primer rey del norte, Asiria, que era una de las cabezas del dragón. Después vino Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente llegó Roma. Y cuando vino Jesús, el que estaba dominando al pueblo de Dios era Roma, la bestia romana. Y ese proceso terminaría, como Dios le mostró a Daniel, llegaría el fin de la ira y después, cuando llegara el fin de la ira, comenzaría el tiempo del fin. Entonces, la ira había empezado en 723 a.C. y terminaría en 1798 después de Cristo, y ahí empezaría el tiempo del fin. Ahora, en el año 31, en Pentecostés, empezó el ministerio sacerdotal de Jesús, vino el reino de Dios a los discípulos, y los discípulos entraron al reino de Dios y recibieron poder. Y eso ocurrió en Pentecostés del año 31. Y como Jesús lo anunció en la profecía de Daniel de Apocalipsis 12, del 10 al 14, ahí fue establecido el reino de Dios. Porque Jesús vino predicando el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cuándo se establecería el reino de Dios? ¿Cuándo empezaría el año de la buena voluntad de Jehová, que Dios había anunciado en Isaías 61 y Jesús predicaba? Cuando Jesús venciera y empezara su ministerio y fuera derramado el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios vendría a morar con su pueblo y en su pueblo, como él había anunciado por medio de las profecías. Hay un micrófono que quedó abierto nuevo. Fíjense por favor cuál es. Entonces, cuando Jesús venció a Satanás y empezó a edificar el templo de Dios, como anunció la profecía, la iglesia primitiva, Satanás empezó a perseguirla y Dios prometió sostenerla por 1260 años. Fíjense, vamos a leer Apocalipsis 12 del 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora. ¿Y cuándo fue ahora? En Pentecostés del año 31. Ahí, no es la segunda venida. La venida al reino de Dios fue ahí fue establecido, acá en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios vino a morar con su pueblo y empezó a cumplir la promesa del nuevo pacto, que Él moraría en medio de su pueblo, moraría en nosotros, y Él empezaría a escribir su ley en la mente y el corazón de sus hijos, que los harían nacer de Él. Entonces, ahí se escuchó la proclamación. Ahora, y eso es Pentecostés del año 31, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Entonces, ese es el evangelio reino que tiene que volver a entender, vivir y predicar el pueblo adventista. Porque la promesa que Dios empezó a cumplir con los discípulos tiene que cumplirse con nosotros, para que nosotros, como ellos, podamos llegar a reflejar la imagen de Jesús. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ahí Jesús fue investido de autoridad, cuando fue glorificado, como muestra Apocalipsis 5. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque hasta ese momento Satanás tenía acceso al cielo, como Dios le mostró a Job, y está escrito en el libro de Job, e iba a reclamar justamente la autoridad sobre nosotros y acusarnos ante Dios, diciendo que éramos sus súbditos. Pero cuando Jesús venció en la cruz, le quitó toda autoridad. ¿Por qué? Porque pagó por nuestras deudas y nos liberó de la esclavitud del pecado y nos dio la posibilidad de elegir ser libres. Y sigue diciendo, y ellos la han vencido. O sea, los que entraron al reino de Dios ya eran vencedores por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque fueron fieles hasta la muerte, como Jesús le dice al ángel de Esmirna. Por lo cual dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué tienen que alegrarse los cielos y los que moran en ellos? Porque a partir de ese momento Satanás no pudo ir a tentar más a quienes,
a los hijos de Dios que no habían caído. Pero hasta ese momento iba al cielo, se presentaba ante Dios en sus concilios e iba a tentar a los hijos de Dios, pero a partir de ese momento no. Pero ¿qué pasó? ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya no puede ir a tentar a otros, solo al hombre. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Y a partir de cuándo la persiguió? En ese momento que fue echado y no puede entrar más al cielo. ¿Cuándo fue eso? El año 31. La persecución a la verdadera iglesia de Cristo empezó ahí, en el año 31. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Porque la serpiente la empieza a perseguir y Dios la protege y la lleva al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, esto los primeros adventistas no lo habían entendido. ¿Por qué? Porque habían visto los 1260 años del corno pequeño y habían asociado esto con eso, pero no tiene nada que ver. Este es el tiempo donde la iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Cristo, sería sustentada y existiría. ¿Y cuándo empezó eso? En el año 31. Y sería sustentada en el desierto por 1260 años. Ahora este periodo es muy importante, porque este es el periodo cuando los verdaderos cristianos profetizarían teniendo la verdadera Biblia en sus manos. Y este periodo aparece de nuevo, por ejemplo, en Apocalipsis 11, 1 y 2. Por 42 meses o 1260 días o años, los gentiles hollarían la ciudad santa, porque existía. No se puede hollar lo que no existe. La ciudad santa estaba en pie, era la verdadera iglesia de Cristo, el lugar santuario de Dios, la iglesia primitiva, a los que habían entrado en su templo, en su santuario, los que eran parte del reino de Dios. Y leemos en Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Fíjense, esto es en el contexto del mensaje de Dios al pueblo adventista. Por el capítulo 10, Dios llama al pueblo adventista y le termina diciéndole que tiene que profetizar de nuevo, y ahora se le da una vara semejante a una vara de medir, para que entienda que estamos en el tiempo del juicio investigador, donde somos medidos. Y se me dijo, levántate y mide. ¿Qué cosa? Esto se le dijo a Juan, como un ejemplo. ¿Quién va a ser juzgado en el juicio investigador? Dice, levántate y mide el templo de Dios. Se mide el templo. Porque, ¿qué pasa con el templo? Nuestros pecados perdonados son cargados en el templo. Porque en el continuo, la persona es perdonada y sus culpas quedan cargadas simbólicamente en el templo. Ahora, ¿cuál es el antitipo del templo de Dios? Tendríamos que entenderlo, porque va a ser juzgado. Mide el templo de Dios, porque ahí están nuestros pecados, los perdonados están cargados ahí. Y el altar ¿qué es? Es la justicia de Dios y es nuestra justicia. O sea, ¿cómo Dios va a pagar por los pecados perdonados y que están cargados en el templo? ¿Y cómo nosotros vamos a ser declarados justos? En el altar está la justicia de Dios, la sangre del Cordero, y los que adoran, ¿dónde? En el templo. Entonces, ¿quién va a ser juzgado? Y esto es importante. ¿Los 144.000 van a estar en el templo? Sí. ¿Van a ser columnas del templo de Dios? ¿Están adentro? ¿Van a ser juzgados? Sí. Ahora, ¿qué pasa con los que no entren al templo de Dios? Pero el patio que está fuera del templo, el atrio, déjalo aparte y no lo midas. No van a ser juzgados los que no hayan entrado al reino de Dios, al templo de Dios, porque ha sido entregado a los gentiles. Ahora, ¿quién se apoderaría del atrio? Los gentiles, los paganos. Se disfrazarían de cristianos y en el atrio estarían adorando a sus dioses. Y ellos oirían la ciudad santa. ¿A quién? A la verdadera iglesia de Cristo 42 meses. Entonces, fíjense, la iglesia del desierto sostenida, que es la iglesia de Cristo, la ciudad santa, y el templo de Dios por 1260 años, y durante esos 1260 años serían holladas por los gentiles. ¿Hasta qué? Hasta que fuera echada por tierra. Y en ese periodo, los dos testigos serían protegidos en manos de la iglesia del desierto, porque ¿quién tendría los dos testigos? ¿Quién sería encargado de protegerlos? La iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo, porque Roma los quería quemar. Y profetizarían hasta que la ciudad santa fuera echada por tierra y ellos fueran muertos. O sea, por 1260 años, la iglesia primitiva profetizó teniendo en sus manos a los verdaderos testigos. Y eso es lo que Jesús sigue anunciando, versículos 3 al 8.
y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, porque profetizarían junto con la iglesia primitiva. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. O sea, el que quemó a los 2 testigos va a morir quemado. Eso es lo que anuncia la Biblia. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, porque la profecía está ¿dónde? En los 2 testigos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Porque los 2 testigos es donde está la palabra profética más segura. Cuando hayan acabado su testimonio. ¿Y cuándo acabarían su testimonio? Porque testificarían en manos de la iglesia primitiva por 1260 años. Y cuando no quedaran cristianos que pudieran profetizar porque los habrían asesinado a todos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cómo los mataría? Como Dios le mostró a Elena, quemándolos. Y que no quedara ningún ejemplar de la Biblia verdadera, la Biblia que tenían los valdenses, y que resguardaban los valdenses. Y sus cadáveres, o sea, ¿qué quedaría? Solo los cadáveres. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, estarían en medio de la gran Babilonia, que en sentido espiritual también se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los gentiles. ¿Por qué? ¿Dónde murió Jesús? Fíjense, no murió dentro de Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. No murió en el templo de Dios, sino fuera, en el lugar donde tenemos que morir nosotros, porque murió como un impío, en el lugar donde tienen que morir los impíos, en medio de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto. Ahora, por eso, ¿dónde encontró Lutero a los cadáveres? Porque la Biblia estaba prohibida, no la podían leer, ni siquiera los monjes. Y él encontró una Biblia encadenada en un sótano y buscó tener una copia y la sacó de Roma. Y sacó de Roma los cadáveres de los 2 testigos a la Biblia católica. Y esa es la Biblia que tenemos nosotros. Y gracias a esa Biblia se llevó adelante la reforma. Y gracias a esa Biblia nosotros vamos a encontrar la verdad, vamos a arreglar nuestras lámparas y su luz va a iluminar nuestro camino a la ciudad de Dios. Porque va a iluminar correctamente. Porque Dios nos dijo cómo hacer. Y no es complicado, es sencillo. Solo hay que hacerlo. Entonces, Dios sustenta esa iglesia por 1260 años. ¿Y qué incluye? Primero, el periodo de Éfeso, que es la iglesia apostólica. ¿Y qué pasó en el tiempo de la iglesia apostólica? Como después lo haría, ya ahí empezó tratando de corromper la fe de la iglesia primitiva, enviando falsos apóstoles, pero no lo logró, porque ellos los probaron con las palabras de los 2 testigos que tenían en sus manos. Y leemos el mensaje de Jesús al ángel que está en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque ¿quién protege a su iglesia? Él. ¿Quién tiene en sus manos a todos los ángeles? Él. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que voy a andar en medio de las 7 iglesias. Porque muchos piensan que Jesús se fue y después va a venir. No. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él vendría cuando viniera el Espíritu Santo a la promesa. Entonces dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene a los ángeles, las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, el que anda en medio de las 7 iglesias, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a quienes, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Y cómo los probó? Con las escrituras, como los bereanos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, esa es la iglesia que predicó en una generación el evangelio en el mundo conocido. Pero ¿qué pasaba? Esto ocurre en el año 93, cuando Jesús le revela la profecía del Apocalipsis a Juan. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Había apostatado? No. ¿Se había corrompido? No, porque su fe era pura. Pero ya no tenía el primer amor, o sea, el ímpetu de predicar el Evangelio. Lo estaba perdiendo. ¿Por qué? Y Juan lo explica después, porque 2 años después escribe el Evangelio de Juan,
es que ellos habían pensado que Jesús vendría antes que Juan muriera. Pero no es así, y Juan se los dijo. Y están un poco desanimados. Por eso Jesús los amonesta y les dice estas palabras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y los nicolaitas predicaban un tipo de doctrina que era antibíblica. El que tiene oído, dice Jesús, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Va a comer del árbol de la vida y va a vivir. Ahora, esta iglesia, ¿qué pasó? La amonestación de Jesús les llegó en el año 93 por medio de Juan, y ellos se arrepintieron e hicieron las primeras obras, aún después de la muerte de Juan, y especialmente después de la muerte de Juan. Entonces, la iglesia primitiva duró mientras hubo apóstoles hasta la muerte de Juan en el año 100. ¿Qué pasó en el año 100 en la iglesia primitiva? Solamente Juan descansó y el resto de los miembros eran los mismos. Entonces, la última generación de Éfeso, la que se arrepintió y volvió a hacer sus primeras obras, fue la primera de Esmirna, la que era rica. Porque los miembros de la iglesia primitiva del año 100, cuando murió Juan, son los mismos del año 99, pero ahora eran ricos. ¿Por qué? Porque habían recuperado su primer amor. Y ahora tenían una fe pura, la misma que siempre tuvieron, porque nunca había sido corrompida, y habían recuperado el primer amor y predicaban con el mismo amor, porque el objetivo de ellos ahora la tenían clara. No estaban trabajando para que Jesús viniera en ese tiempo, porque tenía que cumplir toda la profecía. Faltaba Éfeso, faltaba Esmirna, faltaba Pérgamo, la apostasía, el hombre de pecado, un montón de cosas. Pero ellos trabajaban por amor a sus hermanos, para la salvación de sus hermanos, porque el amor de Dios estaba siendo derramado en el corazón de ellos. Y la próxima iglesia es Esmirna. Y en este periodo, Satanás y su mujer, Babilonia la Grande, la religión pagana del Imperio Romano, persiguieron a la iglesia primitiva. Y finalmente buscaron exterminarla, usando la fuerza del Imperio Romano. Entonces, como Jesús lo advirtió, en los 10 años finales del periodo de Esmirna, la iglesia fue probada, zarandeada, y se manifestó la apostasía en los hombres que adoraron a los dioses de Roma para salvar sus vidas. Y esto quedó registrado en la historia, lo podemos ver en la historia. Y Jesús, este es el mensaje de Jesús al ángel de Filadelfia. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia cristiana es la misma, simplemente que Jesús la coloca ahora en otro lugar. ¿Por qué? Porque es otra etapa, pero las personas son las mismas, siguen viviendo en las mismas casas, solo que simbólicamente Jesús va definiendo las etapas de la iglesia como que si estuviera en otro lugar físico. Entonces escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, en el periodo de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Porque Jesús dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y estuve muerto y viví. Y este es mi mensaje. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, porque ese pueblo era despojado y perseguido, pero tú eres rico. Fíjense, este pueblo era rico, y esta es la condición contraria del ángel de la Odisea, porque el ángel de la Odisea es pobre, pero este pueblo era despojado, no tenía bienes materiales, era perseguido, pero era rico, dice Jesús. ¿Por qué? Por lo que tenía en el corazón. ¿Y qué tenía en el corazón? Oro refinado en fuego, porque había comprado Jesús oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse. Por eso era rico. Pero el ángel lo decía, no lo tiene. Por eso le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ya había una sinagoga de Satanás en ese tiempo. No temas nada de lo que vas a padecer, porque te van a perseguir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y el pueblo de Dios fue probado.
y los que no soportaron la prueba se convirtieron en los apóstatas que después serían seducidos por Constantino. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los puede matar, pero son salvos. Y sea fiel hasta la muerte. Y en el año exactamente 303, como Jesús lo había anunciado, Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos. Y por 10 años fueron perseguidos los cristianos hasta que en el año 313 Constantino decretó libertad religiosa y sedujo a los apóstatas, porque ahí vino la apostasía. Y cuando nosotros vemos la historia de lo que pasó, porque lo que podemos comprobar, acá estamos poniendo de forma sencilla, porque estamos tratando de identificar los eventos con los que se cumplió el periodo de cada iglesia. ¿Y cómo llegó el tiempo de la apostasía? Porque ahora sí viene, y vamos a dar una forma más detallada, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó cuando vino la apostasía? ¿Y cómo se manifestó el hombre de pecado? ¿Y quién fue Balaam? ¿Quién fue Balac? ¿Y qué pasó? Porque eso tiene que abrirnos los ojos. Y finalmente llega el periodo de Pérgamo, donde Balaam se une al rey enemigo. Y ahí tenemos que abrir los ojos, porque Jesús justamente nos dijo lo que pasaría para que lo entendiéramos. Entonces, ¿cuándo empieza el periodo de Pérgamo? En el año 313. Pero claramente Esmirna termina con 10 años de persecución y viene Pérgamo. Y Pérgamo es cortito, el tiempo es cortito, porque Balaam tenía que hacer la obra que Dios anunció, y después que Isabel empezaría a darle a beber al pueblo de Dios del vino floroso de su fornicación. Y en este periodo, fíjense, Constantino sedujo a los apóstatas con sus regalos y promesas de autoridad y poder. Y ellos lo ayudaron a disfrazar al Dios de las fortalezas, al Dios de Roma, al Dios de la bestia romana, de Dios y de Cristo. Y a Jezabel la disfrazaron de iglesia. Esa fue la obra de Balaam. Entonces ahora vamos a leer el mensaje y como ya pasó bastante tiempo, lo vamos a estudiar mañana, detalladamente, viendo lo que pasó en la historia. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién tiene la espada aguda de 2 filos? Jesús. ¿Y qué es? La palabra de Dios. Porque Él es nuestro Dios. Y la palabra, justamente la espada aguda de 2 filos, es su palabra. Y dice: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ahora, y esto es muy claro, ¿dónde estaba el trono de Satanás en ese tiempo? ¿Cuál es el trono de Satanás? Y el trono de Satanás estaba en Roma, por 2 cosas. Primero, porque la profecía nos muestra que el dragón es el que gobierna en sus cabezas, donde están sus montes. Entonces, ¿dónde estaba el trono del emperador romano? Estaba el trono de Satanás. O sea, estaba el trono político y el trono religioso. Ahora, lo interesante, ¿quién tenía los 2 tronos? Constantino tenía los 2 tronos, porque era, primero, el emperador romano, y segundo, era el sumo pontífice romano. El trono que tiene ahora el Papa, y el título que tiene el Papa, y la corona que recibió el Papa, la recibió de Constantino, porque es el trono, la corona y el título que tenía la cabeza de Jezabel, el jefe de Jezabel, porque el sumo pontífice romano es el sumo pontífice, el jefe de la región pagana del Imperio Romano. Entonces, ¿dónde estaba el trono de Satanás? En el palacio imperial de Constantino, el palacio imperial de Letrán. ¿Y qué pasó en Letrán? Ahí Constantino estableció la iglesia, la primera sede de la iglesia que lo unía a él con los apóstatas en una religión ecuménica. Exactamente ahí, y se cumplió exactamente la profecía. Por eso Jesús dice: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde moraría? ¿Dónde se empezarían a reunir? Donde está el trono de Satanás. Y se cumplió literalmente. Y vamos a ver todos esos hechos y vamos a ver las imágenes la semana que viene, porque es muy importante que las veamos. Perdón, mañana. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué quiere decir esto? A ver, había cristianos que no habían negado el nombre de Jesús, el verdadero, y no habían negado su fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde muera Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia cristiana se había dividido en Roma. Estaban los apóstatas y los que no habían negado su fe en medio de la persecución. Donde muera Satanás,
y se habían salvado viendo las catacumbas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, en medio de la iglesia cristiana estarían los que harían la obra de Balaam, los mercenarios que harían la obra de Balaam, que enseñaba a Balac. ¿Y quién es Balac? El rey enemigo, en este caso Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Lo ayudaron a engañar al pueblo de Dios, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, porque con cosas sacrificadas a los ídolos preparaban el alimento que había que darle al pueblo de Dios para llevarlo a cometer fornicación y adorar a los ídolos. Y ese alimento que prepararon ellos es el que está en la mesa de Jezabel. Y vamos a ver que eso es lo que pasó cuando después Jezabel empezó a darle a beber al pueblo de Dios del vino del furor de su fornicación y de cosas sacrificadas a los ídolos, y los llevó a cometer fornicación y los llevó a conocer las profundidades de Satanás. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, ¿qué le dice Jesús a los pocos fieles que estaban en medio de esa iglesia? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé yo en contra de ellos con la espada en mi boca. Te estoy diciendo que pelees, que me defiendas, que no consientas que hagas esas cosas que están haciendo, son terribles. Ahora, si no lo haces, yo voy a ir a pelear. Y esto se cumplió, porque como los que estaban en Roma no se animaron a hablar, hubo otros cristianos que sí hablaron. Pero por hablar se llevaron la enemistad de los romanos, los cristianos romanos, de la iglesia de Roma, que después los persiguió hasta asesinarlos. Ahora Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense, en el 3:13, ese pueblo, Constantino decretó la libertad religiosa y sedujo a los apóstatas. Y en el 3:21, los apóstatas que se unieron a él y ya empezaron a adorar al sol, porque empezaron a adorar a la imagen a la que Constantino llamaba a Cristo, que era el dios sol invicto, a Mitra, él lo llamaba a Cristo. En el 3:21, como después vamos a ver que Dios le mostró en el Juan que hicieron, aconsejaron a Constantino establecer el domingo como día de descanso dominical en todo el Imperio Romano. Y Constantino decretó el descanso dominical obligatorio. Y Silvestre I, el que llegaría a ser el primer papa, trasladó el sábado al domingo. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 321. ¿Por qué ocurrió eso? Porque ya eran habitación de demonios. Ya estaban trabajando para Satanás. Y estos mismos apóstatas que estaban adorando a Satanás terminan de hacer la obra para ayudar a Constantino, y en el 325 Constantino convoca al concilio ecuménico de Nicea. Y ahí crean la doctrina de Jezabel. ¿Con qué? Con cosas sacrificadas a los ídolos para hacer que el pueblo de Dios cometa fornicación. Y esto es importante. Ya era habitación de demonios antes. Por eso tenemos que verlo claramente. Dios no estuvo en ese concilio. Los que guiaron a ese concilio fueron los espíritus de demonios, Satanás y los demonios. Y los guiaron a hacer lo que Dios había dicho que iban a hacer, a crear la doctrina de Jezabel. Y el que tuviera esa doctrina estaría adorando a los demonios, porque fue creada con cosas sacrificadas a los ídolos, y llegaría a conocer las profundidades de Satanás. Y eso es lo que pasó, y estos hechos los vamos a ver detalladamente, porque de entender esto depende que nuestros ojos se abran. Ahora nosotros, al ver esto, vamos a ver cuál es la mentira, cuál es la imagen a la que empezó a adorar la bestia religiosa en el tiempo de la apostasía, cuál es la imagen a la que adoraron y los llevó a conocer las profundidades de Satanás y a asesinar a sus hermanos. Pero esto no nos permite conocer la verdad. La verdad solo la podemos conocer arreglando nuestras lámparas. Y después de ver todo el desarrollo del cumplimiento de la profecía de la historia, vamos a arreglar nuestras lámparas para ver cuál es la verdad y para ver cuál es la luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios. Bueno, hoy vamos a parar aquí y mañana nos vamos a enfocar en entender qué pasó y todos los eventos. Y acuérdense, vamos a ver hechos que no podemos negar, porque no son doctrinas, no son ideas de nadie, son hechos que nos muestran el cumplimiento de la profecía de la historia, y esa luz brilla y su luz no se puede negar.
y es muy clara. Ahora, eso nos va a llevar a nosotros a buscar, tratar de buscar si esa es la mentira, cuál es la verdad. Y esa verdad la vamos a encontrar arreglando nuestras lámparas. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio ahora y vamos a primero parar la grabación.